Buenos días. El tema que nos compete hoy es la renta presuntiva, luego de la Ley 1819 de 2016, es decir, de la última reforma tributaria. La renta presuntiva compete a las personas naturales y a las personas jurídicas que sean declarantes de renta. Estas personas declarantes deben calcular la renta presuntiva. Es una presunción de tipo legal, es decir, que admite prueba en contrario. El Estado colombiano supone que los contribuyentes deben obtener beneficio o utilidad sobre su patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, equivalente al 3.5% de dicho valor, sin importar si tuvo pérdidas, si tuvo condiciones o circunstancias económicas o internas o externas, o no las tuvo. Es decir que el propósito en principio es castigar capitales inactivos, pero sin importar las circunstancias o las dificultades de tipo económico. Sin importar si ese contribuyente o declarante tiene o no tiene con qué pagar. Y el fin es el cumplimiento de las obligaciones sociales como tal. Básicamente, los artículos que tratan sobre la renta presuntiva del Estatuto Tributario son o van del 188 al 193 de dicho Estatuto Tributario, son los que contemplan el tema de la renta presuntiva. Dos artículos son muy importantes, o tres artículos. Entre ellos miremos el artículo 188 del Estatuto Tributario, que fue modificado por la Ley 1819. Dice el artículo 188 que para efectos del impuesto a la renta se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al 3.5% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. Y el artículo 189 del Estatuto Tributario, también modificado por la precitada ley, que establece la forma como se determina la renta presuntiva, es decir, la depuración, en cuanto a qué conceptos pueden detraerse del patrimonio, es decir, restarse, para llegar a una base legal. Establece dicho artículo que del patrimonio líquido del año anterior, que sirve como base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se pueden restar los siguientes valores: el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales, el valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de la renta líquida inferior. El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas
en periodo improductivo. A partir del año gravable 2002, se ha venido descontando o restando el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería, distinta a la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Otros conceptos que se pueden detraer son las primeras 19.000 VT de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario. Se excluyen de la base de aplicación de la renta presuntiva sobre patrimonio líquido. Las primeras 8.000 VT del valor de la vivienda de habitación del contribuyente, 8.000 VT. El valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de clubes sociales y deportivos. Dice también la norma del artículo 189 del Estatuto Tributario que al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se debe sumar la renta gravable generada por los activos exceptuados, y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario. Finalmente, en el artículo 189 del Estatuto Tributario se contempla y se habla sobre un exceso de renta presuntiva sobre renta líquida ordinaria. Dice que cuando ese exceso de renta presuntiva existe sobre esa renta ordinaria, puede compensarse ese exceso, esa diferencia con las rentas líquidas ordinarias que se determinen dentro de los 5 años siguientes, reajustado fiscalmente dicho exceso. Ahora bien, el artículo 191 del Estatuto Tributario tiene o maneja mejor las exclusiones de la renta presuntiva. Es decir, que hay contribuyentes y sujetos pasivos del impuesto a la renta que se excluyen del sistema de renta presuntiva. ¿Cuáles son? Las entidades del régimen especial de que trata el artículo 19 del Estatuto Tributario, como las fundaciones, por ejemplo, las empresas de servicios públicos domiciliarios, los fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de cesantías contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario. Las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, así como las empresas de transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren metropolitano, las empresas de servicios públicos que desarrollen la actividad complementaria de generación de energía, las entidades oficiales prestadoras de los servicios de tratamiento de aguas residuales y de aseo, las sociedades en concordato, las sociedades en liquidación por los primeros 3 años, las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, que se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión por las causales señaladas en los literales A o G del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. También los bancos de tierras de las entidades territoriales destinados a ser urbanizados con vivienda de interés social.
Además, los centros de eventos y convenciones en los cuales participen mayoritariamente las cámaras de comercio y los constituidos como empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta en las cuales la participación de capital estatal sea superior al 51%, siempre que se encuentren debidamente autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Finalmente, las sociedades anónimas de naturaleza pública, cuyo objeto principal sea la adquisición, enajenación y administración de activos improductivos de su propiedad o adquiridos de los establecimientos de crédito de la misma naturaleza. A partir del 1 de enero de 2003 y por el término de vigencia de la exención, los activos vinculados a las actividades contempladas en los numerales 1, 2, 3, 6 y 9 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario en los términos que establezca el reglamento. Igualmente, los contribuyentes del régimen especial no están sometidos a la renta presuntiva y tampoco las empresas que se acojan a la Ley 1116 de 2006, en sus artículos 40 y 62, Ley de Insolvencia. Es importante aclarar que en relación con el artículo 207-2 del Estatuto Tributario, que fue modificado por la Ley 1819 de 2016, es claro que ese artículo perdió su vigencia jurídica a partir de 2017. Sin embargo, el artículo 235-2, que fue creado por el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, mantiene la exoneración de renta presuntiva básicamente para las nuevas plantaciones forestales y también para la venta de predios destinados a fines de utilidad pública. Dicha exoneración va hasta el año 2036. Quiere decir que de 2017 a 2036, esas dos actividades que antes se contemplaban en la 207-2 del Estatuto Tributario, se mantiene ese término de vigencia de exención hasta el año 2036 para esas dos actividades. Hay un tema que deberíamos agregar en relación con la depuración de la renta presuntiva que trató el Consejo de Estado en su sentencia 18024 de 2011 y tenía que ver con restar de la depuración de la renta presuntiva para las personas naturales lo que éstas hubieran depositado en los fondos de pensiones voluntarios al 31 de diciembre del año en que se realice la depuración. Quiere decir que las sumas abonadas en cuentas de ahorro pensional deben también detraerse o restarse. Pensamos nosotros que debe hacerse dicha resta por su valor patrimonial neto. En el artículo 189 del Estatuto Tributario en relación con el tema de renta presuntiva, en su parágrafo trata la compensación de la renta presuntiva. Dicha compensación solo puede hacerse por rentas no laborales. Quiere decir que si un trabajador tuviera por exceso de renta presuntiva un valor que podría compensar, pues no lo podría hacer, porque su renta es laboral. Conclusión, ese exceso de renta presuntiva implicaría para ellos la negación a su derecho a compensar, por demás injusto e inequitativo.
Y hay que recordar que esos excesos en renta presuntiva solo pueden compensarse hasta el valor de la renta líquida gravable de la cédula, repetimos, de rentas no laborales. Y si a diciembre 31 de 2016 aún había excesos de renta presuntiva no compensados, pues deberán compensarse hasta el valor de la renta líquida agravable de la cédula de rentas no laborales. Terrible injusticia. Complejo el tema de renta presuntiva, que en muchas ocasiones es preferible renunciar a beneficios, dicho declarante o contribuyente, porque eventualmente su impuesto por renta presuntiva podría ser superior en algunos casos al impuesto que calcule sobre su renta ordinaria, sea de rentas no laborales o rentas de capital o rentas laborales, etc. Y entonces debería el declarante renunciar a dichos beneficios. Lo puede hacer porque la ley se lo permite. Y habrá que ver si el gobierno nacional recauda o no recauda lo proyectado para los impuestos de renta de las personas naturales.